Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy agradecida porque ya somos 500. Muchas gracias a todos por suscribirse, por comentar, por darle like y todo lo que han hecho por este canal. Espero poder seguir leyendo sus comentarios. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una historia súper interesante inaugurando la serie Historia Sangrienta, donde se va a tratar diferentes temas misteriosos y súper crudos de la historia. Hoy toca hablar de Iván IV, Iván Vasilevich, si es que lo pronuncié bien, que es también conocido como Iván el Terrible. Fue un personaje súper famoso por las cosas que hizo, que fueron cosas bastante crueles, bastante sangrientas durante su reinado. Y vamos a explorar un poco su historia, vamos a explorar un poco los acontecimientos que le dieron ese nombre y posteriormente vamos a reflexionar si es que merece el título de Iván el Terrible o simplemente responde al momento sangriento en el que vivió el siglo XVI, que sí es cierto que fue un siglo bastante sangriento. El título de Iván el Terrible no es una buena traducción, más correctamente del ruso sería Iván el Severo o Iván el Duro, por decirlo así. Y es que realmente fue un personaje bastante duro, pero también que trajo buenas consecuencias al gobierno de Rusia. Por eso está esta dicotomía entre si realmente es un personaje que merece el odio o el repudio o la admiración de las personas que conocen su historia. Y es que Iván el Terrible fue un personaje bastante culto, bastante ilustrado, era muy inteligente, era excelente estratega y tuvo muchas victorias militares, como la victoria sobre los tártaros y sobre los musulmanes. Iván el Terrible nació en 1530, estamos hablando del siglo XVI, por supuesto, y fue gobernante, o bueno, fue zar ruso desde 1547. Hay que resaltar que fue el primero, es decir, fue el primero que se proclamó zar. ¿Qué significa la palabra zar? Pues es una especie de César, haciendo alusión al Imperio Romano, puesto que en el siglo XVI tenían mucha admiración, bueno, no solo en el siglo XVI, en toda la Edad Media tenían una gran admiración por el Imperio Romano. Iván el Terrible logró la conquista de Siberia, la centralización del poder, es decir, que Moscú tuviera realmente el control sobre los diferentes lugares de Rusia, igual la modernización del código legal, puesto que había muchas leyes que ya estaban un poco fuera de contexto o estaban un poco desactualizadas. Vamos a hablar de las víctimas de Iván el Terrible, que realmente fue una situación horrible lo que le ocurrió a estas personas. Tenemos a Techniatov, que fue un príncipe conducido a un monasterio y posteriormente torturado. Fue braseado vivo sobre una parrilla. Hay que, mencionar que Iván el Terrible le encantaba matar braseada a la gente. De hecho, es algo que noté muy marcado, al igual que los empalamientos. Otro príncipe, que fue Telebnev, fue empalado vivo y su madre fue violada hasta la muerte por la soldadesca, y él, mientras estaba siendo empalado, fue obligado a presenciar este hecho. Tutin, que fue un tesorero del Estado, fue el tesorero propio del zar, fue matado a hachazos en 1568 junto con su mujer y sus dos hijas. Dos de ellas eran menores de edad, para que se den una idea de la crueldad de Iván el Terrible. Bomelius, que era el médico del zar, era el proveedor del zar de los venenos, fue en 1801 sentenciado a morir torturado en un potro. Fue mutilado por medio de estiramientos hasta que se le arrancaron los brazos y las piernas, más bien se le desencajaron. Después fue azotado con un látigo con puntas de hierro, que este látigo es muy doloroso, en especial porque te arranca trozos de piel, y posteriormente fue rostizado como un pollo, por decirlo de esta manera, igualmente por este método que le encantaba a Iván el Terrible de rostizar a la gente. Él murió en su celda por graves quemaduras. Otro fue Fedorov, que fue un gran caballerizo de la corte, que Iván el Terrible lo apuñaló a él personalmente, y después los Oprinichkis lo remataron, terminaron con el trabajo de matarlo. Su cadáver fue echado a los perros y su esposa fue degollada. Funiakov, tesorero del zar,
duchado de forma intermitente con agua caliente y con agua fría hasta que la piel se le cayó. Sobre los monjes que se rehusaron a cumplir una orden de Iván, que era hacer un inventario exhaustivo de los bienes que tenían, en 1581 fueron en presencia del zar obligados a luchar contra unos osos. Bueno, fueron encerrados y se le liberaron los osos. Ellos solo tenían para defenderse una pica de madera y tenían un rosario. Estos osos pues mataron a la mayoría, los destriparon y solo uno de los monjes logró matar a un oso, pero posteriormente murió destripado por el ataque de otros osos. Y también está el caso de las damas boyardas, fueron violadas hasta la muerte por el zar y sus oficiales en 1568. Un dato curioso es que Iván el Terrible mandó a construir la catedral de San Basilio. Sin embargo, por su crueldad cegó a sus arquitectos para que estos no pudieran reproducir esta belleza en otro lugar, puesto que es una catedral, como podemos ver, bastante bella y bastante original. Cuando era muy pequeño su padre falleció y bueno, su mamá tuvo que tomar la administración, pero posteriormente su madre fue envenenada y Iván siempre pensó que este envenenamiento se había dado por una traición de los boyardos. Los boyardos eran nobles rusos que eran terratenientes y tenían una gran influencia en el poder. Los boyardos eran muy crueles con Iván. Una vez que su madre falleció, los boyardos tomaron la tutela, por decirlo de algún modo, de Iván el Terrible, pero en vez de enseñarle y de educarlo correctamente para gobernar el reino, lo trataron a base de maltratos, haciéndolo pelear diariamente por su comida, haciéndolo vivir diariamente humillaciones y también vivir diariamente con el miedo de ser asesinado igualmente como lo fue su madre. Durante su infancia, la impotencia y el odio que tenía hacia los boyardos lo expresaba asesinando animales, lo cual es muy triste. Torturaba pájaros, torturaba gatos y perros, los tiraba desde la muralla del Kremlin para escuchar sus lamentos y sus chillidos, pero hasta cumplir los 13 años, Iván el Terrible tendrá una víctima humana, que esta víctima será por supuesto un boyardo, del cual obviamente se quería vengar, que es Andrei Chusky. La forma en la que lo mató fue a través de una jauría de perros. Lo puso a que lo corretearan estos animales y se lo devoraran vivo prácticamente, lo mutilaron, todas las mordidas pues ocasionaron una muerte lenta y dolorosa. Y bueno, este sentimiento de tener el control, de tener el poder, fue algo que le fascinó a Iván el Terrible y que va a tener una gran influencia en sus próximos actos. El símbolo del perro va a ser muy importante por algo que vamos a analizar posteriormente. Para Iván el Terrible, el perro tenía mucho que ver con este poder que él tenía, porque el perro es un animal que es fiel a ti y que hace lo que tú quieres que haga. Sobre el carácter de Iván el Terrible hay que decir que era un personaje bastante ingenioso, bastante estratégico, bastante inteligente. Y bueno, es que también era muy culto, lo cual lo hizo realmente un príncipe ejemplar. Lástima que haya tenido un carácter tan violento ocasionado por estos maltratos de su infancia. Pero él no podría llamarse un psicópata en el sentido de que él sí tenía afectos. En 1547 se casa con Anastasia, hija de un boyardo, y fue realmente influido por ella. De hecho, ella tenía un efecto tranquilizante en él. Pero tiempo después su esposa fue envenenada, causando un gran dolor en él que va a durar 3 años. Su duelo por ella, o sea, realmente estaba enamorado y realmente la amaba. Y bueno, esto le generó una paranoia extrema acerca de sus allegados, porque sospechaba que ella había muerto envenenada al igual que su madre Elena. Y bueno, posteriormente investigaciones que se le hicieron a Anastasia hicieron notar que realmente ella sí había sido envenenada, puesto que notaron en sus huesos bastante cantidad de venenos. Pero Iván el Terrible no se queda con los brazos cruzados, tiene que conseguir una nueva esposa. Envían al castillo de Iván el Terrible a un montón de mujeres, de hecho miles de ellas, para que él escoja esposa. A todas ellas él les da un obsequio, que es un pañuelo con piedras preciosas y bordado en hilos de oro. Y bueno, por fin Iván el Terrible escoge esposa. La esposa se llamaba María, que era hija de un noble del Cáucaso. Y bueno, esta mujer solo sobrevivió 5 semanas, ella murió posiblemente envenenada poco después. Para colmo de este asunto, la siguiente esposa que él escoge, que era Marfa, fue encontrada muerta 16 días después del casamiento.
también posiblemente envenenada. Entonces, bueno, esto pues ya se vuelve realmente inaceptable para él. De hecho, creo que esto generó que él ya no se quisiera volver a enamorar o que ya no tuviera fe en que pudiera tener una relación feliz. Las siguientes esposas de Iván el Terrible pues van a ser esposas que se nota que no les tenía muchísimo afecto, de hecho al contrario, a muchas de ellas las encierra en conventos, pero un caso interesante es que una de ellas fue descubierta engañando a Iván el Terrible, y yo no entiendo en qué cabeza cabe engañar a un personaje así. O sea, si tú sabes que tu esposo es un sádico ultrapoderoso que puede matar a quien quiera, pues no sé, yo me quedaría callada ahí en un rincón sin moverme, ¿no? Pero bueno, ella fue encerrada en un convento al igual que las esposas anteriores y él fue empalado. Su otra esposa se dio cuenta que no era virgen, entonces que lo habían engañado. Y bueno, esta mujer, María también, de hecho, fue ahogada por Iván el día siguiente porque le causó mucha ira que ella no fuera virgen. Y bueno, la última esposa, María también, de hecho ahí se casó con 3 Marías, qué curioso. Bueno, la última esposa María tuvo un hijo con él que se llamaba Demetrio. Y bueno, ya que vimos un poco de su historial amoroso, si se puede llamar así, desde la tercera esposa, desde la muerte de su tercera esposa, él queda bastante dolido y decide abandonar Moscú. Siente que está rodeado de traidores, siente que ahí no es feliz. Este abandono no fue solo me voy a ir, sino quiero dejar de ser el gobernante, quiero dejar de ser el zar y quiero abandonar todo mi cargo. Esto es algo muy misterioso, bueno, se tenía por muy misterioso hasta que los investigadores concordaron con que era realmente una estrategia política para obtener más poder. El pueblo ruso realmente no podía vivir sin un gobernante, era muy difícil que se acostumbraran a esto, si toda la vida estaban acostumbrados a tener un líder, de repente organizarse así sin una cabeza del estado, y esto iba a ocasionar muchísima inestabilidad en Rusia. Entonces esto causó que terminaran de hecho rogándole para que regresara y tomara otra vez su cargo. Iván el Terrible accede a tomar este cargo, pero con unas condiciones. Esta ventaja política era tener una guardia personal llamada los Oprichniki. Los Oprichnikis eran los defensores de Iván el Terrible, que van a tener de hecho la autoría de bastantes crímenes que bueno van a ser ordenados por él. Uno de estos crímenes va a ser la masacre de una de las ciudades más importantes de Rusia. Esta era una ciudad independiente, bastante rica, independiente en el sentido de que era tan rica y tan poderosa que no dependía de las órdenes de Moscú y de los problemas de Moscú. Entonces esto ocasionó bastante paranoia en este Iván, que pensaba que ahí se podía estar ingeniando una rebelión en su contra. Esta era la ciudad de Novgorod. La ciudad de Novgorod, como les decía, era una ciudad bastante rica, era una población bastante avanzada. Lo que hace este Iván el Terrible es enviar a sus militares y de esta manera librarse de esta ciudad. En esta ciudad ocurrió la tortura y la matanza de 3,000 habitantes, los cuales muchos de ellos fueron quemados, otros fueron ahogados, otros empalados, en fin, de diferentes maneras murieron todos estos habitantes. Los Oprichniki tenían un simbolismo muy peculiar, tenían una escoba que significaba barrer con toda la basura del reino, algo así, y un perro, que otra vez llegamos al simbolismo que utiliza Iván el Terrible en relación al perro, estar a su servicio completamente y matar a sus enemigos. La triste vida de Iván el Terrible termina poco después de asesinar a su propio hijo, que fue uno de los crímenes que más le dolieron. Él no lo hizo con una intención de realmente matarlo, sino simplemente por un arranque de ira, lo asesinó utilizando un bastón y pues lo terminó matando. Esto ya después de haber sufrido de sífilis y haber sido tratado con mercurio, una sustancia que causó mucho más locura en él y aumentó sus problemas psíquicos. Es hora de analizar un poco al personaje de acuerdo a su contexto y al siglo en el que vivió. Para esto quiero mencionar algunos comentarios que yo estuve leyendo cuando veía el documental de este tema. El comentario decía lo siguiente: a la historia hay que acercarse sin prejuicios, a buscar los hechos y relatarlos sin juicios. Cada época tiene su moral y no se puede analizar la moral de una bajo el prisma de la otra. Este comentario, pues sí, claro que tengo mis objeciones. O sea, sí estoy de acuerdo que el siglo XVI fue un siglo bastante sangriento. Los
castigos eran concebidos de otra manera. O sea, ahorita no sería realmente impensable que un estado ejerciera este tipo de cuestiones sobre sus súbditos. A pesar de eso, pues sí hay bastantes casos en los que sí pasa, pero no está tan público, ¿no? Como antes eran las ejecuciones, que todo el mundo iba y todo el mundo presenciaba cómo mataban a la gente y era algo normal en cierto sentido. Sin embargo, también hay que recordar que en esta misma época comenzó a retomarse y comenzó a desarrollarse bastante la idea de derecho natural y de derechos humanos. Esto por medio de varios pensadores, que era Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, de Bartolomé de las Casas y otros muchos que comenzaron a reflexionar sobre este tema, sobre si era válido que se ejercieran este tipo de castigos sobre las personas. Y bueno, otro comentario es que Iván el Terrible es un hombre de su tiempo. Para los cánones afeminados de la actualidad es un poco torturador, pero en ese tiempo tenía que actuar de esa forma porque creía que era lo mejor para su país y para él mismo. Este comentario no me parece muy acertado, en el sentido de que hubo un tiempo en el que Iván el Terrible ya no estaba pensando en su país. Por ejemplo, al atacar a esta ciudad que les comentaba, que era una ciudad bastante próspera, donde hubo una masacre de más de miles de personas. Esto era claro que no era algo bueno, era una medida bastante autoritaria, simplemente porque esta ciudad no dependía tanto de las órdenes de Moscú. Entonces, más que estar pensando en lo mejor para su país, estaba pensando en tener un control cada vez más obsesivo sobre sus súbditos. Y bueno, otra cuestión que prueba que realmente su ira llegó a un punto donde ya no estaba pensando en el país es cuando mató a su propio heredero, generando así una desestabilización total. Era muy difícil que alguien lo sucediera linealmente porque, bueno, su hermano tenía un retraso mental, entonces no podía tomar el trono. Al matar a su heredero afectó muchísimo a su propio país. Por otro lado, hay que tratar estos temas con cuidado porque, bueno, al hablar de personajes así, estamos hablando también de personajes bastante obscurecidos o bastante exagerados, en el sentido de que, bueno, son material de otros pueblos para juzgar a los rusos. En el caso de Iván el Terrible fue utilizada su figura para subrayar lo bárbaros que podían llegar a ser los rusos y se volvió un medio también para juzgarlos a ellos directamente. Sin embargo, sí, por medio de mi investigación me di cuenta de que es verdad que Iván el Terrible tenía algún problema y no estaba manejando un reino como debía de hacerse, a pesar de que en esta época era bastante común estos actos tan severos hacia los súbditos, pero no de una forma tan recurrente y tan exagerada como lo hizo Iván. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Suscríbanse, pronto voy a sacar más videos acerca de personajes así, como de Bathory, de Vlad y de otros personajes.